Hoy en Ajedrez Político nos acompaña Johnny Araya Monge, precandidato presidencial por el Partido Liberación Nacional. Johnny Araya Monge nació el 29 de abril de 1957 en la ciudad de San José, aunque creció en el cantón de Palmares, donde vivió hasta su época de juventud universitaria, siendo desde 1991 el ejecutivo municipal y desde 1998 el alcalde de ese municipio. Anteriormente fue precandidato presidencial por el Partido Liberación Nacional para las elecciones presidenciales de 2010. En su vida personal, Johnny aguarda con cariño su época de niñez y adolescencia en el cantón de Palmares. Bueno, tengo muy lindos recuerdos de mi niñez en Palmares, que realmente para mí es un lugar que llevo en mi corazón. Nunca he podido desprenderme de ese pueblo. Recuerdo, era un Palmares muy pobre, un Palmares con la mayoría de calles eran de lastre, mucho cafetal, todos los alrededores de Palmares. Era un pueblito pequeño en aquel entonces. Y sí, fue una niñez muy bonita, muchos juegos en diferentes lugares. Recuerdo mucho el Parque de Palmares. En el Parque de Palmares nos juntábamos decenas de niños a jugar. Y bueno, ahí hice grandes amigos que siguen siendo mis amigos. En Palmares estuve en la escuela, estuve en el colegio y bueno, ya salí hasta que los primeros 2 años de universidad los hice en San Ramón. Entonces siempre vivía en Palmares, en la sede universitaria de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Ya salí de Palmares como cuando tenía 19 años, de manera que sí, viví momentos muy lindos en mi infancia, en mi adolescencia y parte de mi juventud. Sin duda también los recuerdos sobre los momentos junto a su padre y abuelo tienen un gran valor. Bueno, en realidad no tenía una línea de buses, pero era un bus, era un único bus, había una sola carrera, como ellos le llamaban, que salía a las 7:30 de Palmares y venía a San José por la carretera vieja. No existía la autopista, o sea, se pasaba por Naranjo, por Sarchí, por Grecia, Alajuela. Era un viaje de más de 1 hora y media. Luego esa línea de buses le quedó a papá y a otro hermano. Entonces, con mi abuelo recuerdo haber venido algunas veces, pero con el que más venía era con papá, porque papá durante mucho tiempo manejaba el bus. Él era codueño de la línea de buses, pero él lo manejaba, el bus, y entonces yo muchas veces lo venía a acompañar en sus viajes a San José. Tenía unos tíos que vivían aquí en San José, entonces llegábamos a San José como a las 10:30, 11 de la mañana, y veníamos a almorzar ahí donde los tíos, aquí cerca de Sabana Sur, y ya luego a las 3 de la tarde salía el bus para San José, para Palmares, y llegábamos como a las 5 de la tarde. Lo hice muchísimas veces, acompañando sobre todo a papá, algunas veces a mi abuelo, muy chiquito, pero esos viajes los hice más con papá. Sus inicios en política datan desde su época colegial. Además, la influencia política fue muy grande en su familia, donde su hermano Rolando, su padre Fabio y su abuelo materno también participaron de ella. Definitivamente, desde que entré a primer año del colegio me metía en política. Nunca fui candidato a presidente del gobierno estudiantil. Siempre apoyé a otros compañeros, pero siempre estuve interesado en la política del colegio. Me tocó entrar al colegio en el año 70, recién en medio de la huelga de Alcoa, que fue un acontecimiento
que tuvo un gran impacto en el país y sobre todo en los estudiantes universitarios y colegios. Recuerdo que recién entrado al colegio fue la huelga de Alcoa, en Palmares hubo parte de esa huelga en el colegio, y entonces ahí tuve ya oportunidad, los primeros contactos con la política, con luchas sociales, con luchas estudiantiles, y durante toda la secundaria tuve mucha participación en política y en temas que tenían que ver con el movimiento estudiantil. Como dato particular, Araya se inició políticamente en la filosofía de izquierda. Bueno, en realidad aprendí muchas cosas. Eran años en que le dedicábamos mucho tiempo a leer, a estudiar filosofía, política, economía. Participábamos mucho en debates sobre temas que tenían que ver con el colegio, con las universidades, pero también temas nacionales. Pero quizás lo que más me dejó fue sensibilidad social. Yo realmente sigo teniendo una gran sensibilidad social y bueno, ahí aprendí a tener esa sensibilidad social. Evidentemente, después ya yo salí de la izquierda y en la época de la universidad y me involucré con Liberación Nacional desde hace muchísimos años. Pero sí, tuve a inicios una participación en la izquierda que me dejó enseñanzas muy importantes, pero quizás el estudio, el espíritu de lucha, el vivir con mucha austeridad y sobre todo la sensibilidad social. En otros temas personales, Araya disfruta de los topes y el fútbol, y pese a ser oriundo de un cantón alajuelense, es seguidor del Deportivo Saprissa. Bueno, empezando por la afición a los caballos, desde que soy niño también, sobre todo por papá. Papá casi que toda la vida ha tenido caballos y yo creo que de todos sus hijos yo soy el que más fiebre he sido para los caballos. Y entonces yo he vivido con papá muchos momentos alrededor de la crianza de los caballos, de montar caballos, de ir a los topes. Y desde que soy niño voy a topes y ahora lo sigo haciendo. Hay topes que no me pierdo. Me encanta, disfruto mucho de ese fenómeno que se produce en un tope, de esa interacción social que se produce en un tope. Conoce uno mucha gente de diferentes partes del país y ciertamente es uno de los hobbies favoritos míos. Sí, me encanta el fútbol, aunque nunca jugué bien fútbol. Era mejenguero de niño, pero nunca fui un buen futbolista. Pero sí soy apasionado del fútbol, es un deporte que me gusta mucho ver, me gusta ir al estadio, sigo el campeonato nacional, me apoyo mucho la selección nacional y soy sapricista en Palmares. Yo no sé, me parece que pueden haber tantos sapricistas como liguistas. Y me hice sapricista por papá. Cuando papá, desde que éramos niños, nos traía a ver a Saprissa jugar, él se hizo sapricista. Algún día él me dio una explicación. Él me decía que en la provincia, papá sí jugaba fútbol, que en la provincia de Alajuela hacían campeonatos de los diferentes cantones de la provincia, y entonces me dice que muchas veces le tocó a Palmares ir a una final, Palmares-Atenas, en Alajuela, y que toda la gente de Alajuela iba con Atenas. Entonces dice papá que esa es la explicación que él da para decir por qué se hizo sapricista. También destaca en el gusto por el arte y la buena cocina. Bueno, yo en realidad dichosamente como de todo. Son muy pocas cosas. Ahorita ni siquiera me acuerdo de algo que no coma. Las frutas me gustan muchísimo. Ciertamente en algún momento, tuvimos un negocio familiar, una siembra de mangos en San Mateo. Pero mis comidas preferidas
Me gustan mucho los mariscos, la comida peruana, por supuesto la comida costarricense me gusta mucho, y también me gusta cocinar. Es algo que me desestresa cuando yo no lo hago con mucha frecuencia, pero cada vez que tengo tiempo, tengo alguna oportunidad, me gusta cocinar y algunas cosas las hago muy bien. Me gusta mucho el arte, y realmente desde mi posición de alcalde he querido promover mucho el arte, la cultura, y yo creo que la Municipalidad de San José se ha distinguido durante todos estos años por ser muy proactiva en desarrollar una serie de eventos, de programas artísticos y culturales, pero sí me gusta mucho, me gusta mucho la pintura, me gusta mucho la escultura, participo en muchas exhibiciones, exposiciones, las he promovido y dichosamente tengo muy buenos amigos, artistas, algunos muy famosos, algunos que ya murieron, que conocí y que fui amigo de ellos, como es el caso de César Valverde, con el que tuve muy buena relación, pero sí me gusta el arte definitivamente. Por último, Araya asegura que su paso por la Municipalidad de San José le ayudó a comprender muchos aspectos de la política nacional y que disfruta cada una de esas etapas. Hay una lista muy larga de proyectos que a mí me correspondió impulsar como alcalde, como es la recuperación de los espacios públicos, como es la policía municipal, como es el centro de indigentes, la arborización de la ciudad de San José. Son muchas cosas las que yo podría citar, quizás muy emblemáticas, el Festival de la Luz o los Juegos Centroamericanos, que lo mismo que el Barrio Chino, son tres proyectos muy importantes en mi trayectoria de alcalde que sin duda alguna marcaron momentos determinantes en mi carrera al frente de la Municipalidad de San José. Bueno, la de candidato presidencial la he ido asumiendo conforme avanzamos en este proceso. Dichosamente ocurrió en Liberación Nacional, ocurrieron acontecimientos un poco inéditos que me dejaron como candidato único del Partido Liberación Nacional, y eso sin duda, lejos de provocar que yo festine esa decisión, me ha hecho ver con muchísima responsabilidad los retos que yo tengo que asumir de cara al futuro de este proceso electoral, pero también ante una eventualidad de que el pueblo costarricense me dé su confianza, me dé su voto y yo pueda llegar a ser presidente de Costa Rica. Me siento preparado, anímica, psicológica, intelectualmente, me siento preparado para asumir la presidencia de la República y yo estoy deseando que el pueblo costarricense me dé esa oportunidad. Descubre las maravillas. Experimenta la aventura en los canales de Tortuguero. BioGreen Expedition. Importaciones Piedra Natural. Mármol fino para embellecer su espacio. Destaque su hogar u oficina con hermosas piedras naturales. Visítenos. Nos encontramos en Villa Bonita de Alajuela. Teléfono 2441-4111. Importaciones Piedra Natural. Durante los últimos años nos hemos enterado de muchos actos de corrupción. Hay infinidad de casos. Un ejemplo de ello, el más grande, el más actual, es la trocha. Para ustedes, ¿qué medidas de anticorrupción deben aplicar los gobiernos para que altos funcionarios no pacten en beneficio de ellos o en beneficio de sus familiares? No hay la menor duda de que uno de los problemas más graves
que tiene, yo no diría el gobierno, que tiene la sociedad costarricense es el problema de la corrupción. Y hay una pérdida de confianza de la ciudadanía con sus gobernantes. La gente ya no cree en la misma democracia, hay un deterioro de nuestro sistema democrático. Cada vez aumentan más en las encuestas el número de costarricenses que han perdido la fe en la democracia, y me parece que tiene que ver mucho con este problema de corrupción. Pero quiero decir que el problema de corrupción va más allá de los funcionarios públicos, también involucra a las personas, al sector privado. Hemos visto, ya tenemos muchos ejemplos de empresas privadas sobornando a los empleados públicos para que tomen decisiones para una o para otra dirección. Me parece que es importante, más allá de las leyes, que creo que existen leyes muy fuertes, que se apliquen esas leyes fuertes, pero deben haber procesos muy transparentes, debe haber información ciudadana. Y yo creo que en todos los proyectos, como es el caso de La Trocha, proyectos grandes, deben existir comités de vigilancia donde puedan participar las fuerzas vivas de una comunidad. Si es en La Trocha, las municipalidades que estaban en el norte del país, las asociaciones de desarrollo comunal, pero que haya un control social de la comunidad, de la sociedad civil para este tipo de proyectos. En materia de seguridad ciudadana, tenemos índices que han mostrado una reducción importante en algunas de las actividades de las estructuras criminales, tales como por ejemplo el robo de carros. ¿Estaría usted dispuesto a trabajar medidas correctivas en materia de política criminal y de ideología en el orden jurisdiccional, en la Corte, para que se reduzca los tremendos índices de impunidad que en algunos de los crímenes que sufre la población llegan a 97% de impunidad? ¿Cuáles medidas tomaría para que aquellos criminales endurecidos, profesionales y repetitivos tengan que cumplir las penas y cuando sean capturados se lleven a proceso y sean condenados? Para reducir la impunidad, concretamente, ¿qué medidas tomaría usted para reducir la impunidad? Comparto con don Álvaro Ramos que en Costa Rica en los últimos años se han ido mejorando las condiciones de seguridad ciudadana. Casi todos los indicadores han mejorado, la tasa de homicidios, la tasa de robo de vehículos, lo que es robo de viviendas. Sin embargo, no hay la menor duda de que sigue siendo un problema la inseguridad, la delincuencia, el crimen organizado, la corrupción. Yo creo que hay que revisar leyes y revisar en qué casos se requieren leyes más fuertes, sobre todo penas más fuertes para castigar el crimen organizado, para castigar el narcotráfico, para castigar la corrupción. Me parece que mucho de la impunidad también tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, la administración de justicia que tiene que ser más eficiente. Yo concretamente pienso que una manera de contribuir a combatir la impunidad es dándole no solo más recursos a la Corte, a la Fiscalía, al propio OIJ. Me he enterado, por ejemplo, que la unidad anticorrupción del OIJ solo tiene 12 personas en este momento para todo el país. Y yo creo que así es imposible combatir la corrupción y combatir la impunidad. Requieren más recursos, órganos como el OIJ, para poder ejercer el trabajo y para poder bajar el nivel de impunidad, que definitivamente es una meta que yo tendría en mi gobierno. ¿Usted estaría dispuesto, siendo presidente, de acercar a Costa Rica a la América del Sur, considerando que el futuro de un país como el nuestro está en la integración y considerando que en la América del Sur se ha respondido mejor a la crisis económica que en la misma Unión Europea y en los Estados Unidos? Para don Albino Vargas, la respuesta es categóricamente sí. Sí estaría dispuesto a buscar un mayor acercamiento de Costa Rica con Sudamérica, con los países de Sudamérica. Concuerdo que esta región del mundo es una región que está creciendo con mayor rapidez que otras regiones en otros continentes, que es un mercado muy importante para Costa Rica. De hecho, ya estamos dando un primer gran paso, que es la integración de Costa Rica
a la Alianza Pacífico, que son 3 países importantísimos de Sudamérica: Perú, Colombia, Chile y México en el norte. Me parece que este es un primer paso que da Costa Rica para poder continuar sus políticas de apertura con otras regiones del mundo y en este caso con Sudamérica. De manera que estamos totalmente de acuerdo con la recomendación que nos hace don Albino Vargas. Descubre las maravillas. Experimenta la aventura en los canales de Tortuguero. BioGreen Expedition. Importaciones Piedra Natural. Mármol fino para embellecer su espacio. Destaque su hogar u oficina con hermosas piedras naturales. Visítenos, nos encontramos en Villa Bonita de Alajuela, teléfono 2441-4111. Importaciones Piedra Natural. Bien, desarrollamos este segmento ya propiamente con preguntas al candidato a la presidencia por Liberación Nacional, don Johnny Araya. Don Johnny, gracias por visitarnos a Canal 13 y participar en este programa de Ajedrez Político. Muchas gracias a ustedes, siempre es un gusto venir aquí y un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia que está ahorita viéndonos en este programa. Bueno, don Johnny, no tuvo usted que arrollarse mangas para la convención, pero ahora sí ya me imagino debe estar pensando, y usamos esa frase porque, bueno, algo que a los costarricenses les quedó muy grabado porque representa mucho a nuestro pueblo esa frase de arrollarse mangas, pero obviamente está usted preparándose ya para la campaña. Sí, bueno, esa es una frase que yo uso mucho y ciertamente no hubo convención en el partido, pero yo en general suelo ser de muy mangas arrolladas en mi trabajo, en la alcaldía, y ahora pues ya me quedan pocos días, finales de junio estaré retirándome con una gran nostalgia de un trabajo que he querido mucho, y dejo parte de mi vida en la Municipalidad de San José, pero bueno, ya arrollarnos las mangas para ir de nuevo a recorrer el país, para ir de nuevo a visitar los cantones, las provincias, hablar con los diferentes sectores sociales, para ganarme la confianza, para conservar el apoyo, y uso la palabra conservar porque yo he mantenido un apoyo muy alto de muchos costarricenses más allá del Partido de Liberación Nacional. Y yo me siento muy agradecido que hayan costarricenses que sin ser del Partido de Liberación Nacional hoy están viendo con buenos ojos, hoy ven con simpatía mi candidatura, porque en Costa Rica y en la mayoría de democracias del mundo, para mucha gente ya lo importante no es el partido. Para mucha gente, la gente se inclina por el candidato, el carácter que tenga ese candidato, el liderazgo, la trayectoria. Y yo creo que eso se ha demostrado en el proceso que yo he vivido, en donde he logrado ese apoyo de un sector más allá de Liberación Nacional, pero ciertamente sí, nos estamos preparando con mangas arrolladas para recorrer Costa Rica, para ir a desarrollar esta campaña que yo quiero no solo convencer a los costarricenses que me den su apoyo para la presidencia de la República, sino también convencerlos de que es importante que nos den el apoyo para la Asamblea Legislativa. Desde hace más de 20 años no hay un gobierno con mayoría en la Asamblea Legislativa y tenemos un fraccionamiento en el primer poder de la República que ha sido paralizante. Y yo creo que si queremos resolver los problemas de gobernabilidad, pasan en mucho porque el gobierno tenga una mayoría en la Asamblea Legislativa. Don Johnny, a pesar de que usted destaca con especial énfasis esto de la figura, ¿verdad?, que ya no es tanto el partido político, pero también usted ha sido claro
en cuanto a rescatar ese liberacionismo histórico, esa liberación nacional que le ha dado tanto al país? ¿Cómo conjugar esas dos posiciones? Yo creo que no son en nada excluyentes. Ciertamente yo he venido hablando de la necesidad de una renovación política dentro del partido. He venido hablando de que se requiere una renovación en las ideas, en los compromisos, en los valores, en los liderazgos, de que es necesario recuperar las raíces socialdemócratas del Partido Liberación Nacional, la vocación social, el compromiso con la justicia social que históricamente ha tenido este movimiento político, porque creo que uno de los graves problemas por los que atraviesa nuestro país, nuestra sociedad, tiene que ver con la inequidad, con el crecimiento de la desigualdad, y yo siento que Liberación Nacional es un partido que siempre ha estado identificado con las causas sociales, que hemos perdido un poco ese norte, y yo quiero que Liberación recupere ese norte, pero también entiendo que nosotros no tenemos el monopolio de las ideas sociales en Costa Rica. Los costarricenses en su ADN tienen un valor muy importante, que es el valor de la solidaridad. Y yo quiero también que hagamos un esfuerzo porque la sociedad costarricense recupere ese valor de la solidaridad, que también un poco lo hemos perdido. Entonces, ahí está la idea de que otros sectores no liberacionistas también sean parte de este movimiento político que yo estoy encabezando. ¿Cómo imagina la campaña ya propiamente y qué tipo de campaña tiene usted, por ejemplo, planeado realizar? Bueno, nosotros queremos hacer una campaña que se basa más en nuestras propias fortalezas que en las debilidades de los contendores, de los partidos de la oposición. Nosotros queremos convencer a los costarricenses de que tenemos las ideas, de que tenemos las propuestas, de que tenemos el liderazgo y el carácter para hacer los cambios y las rectificaciones que se requieren hacer en este país. Entonces, vamos a desarrollar una campaña no de ataques, vamos a desarrollar una campaña positiva, una campaña constructiva, tratando de transmitir al máximo cuáles son nuestras ideas. Ahorita mismo nos hemos dado a la tarea de escuchar, y yo he dicho que para un político hoy en día es más importante saber escuchar que saber hablar. Y por eso he ido con atención a reunirme con los cooperativistas, con los educadores, con los jóvenes, con las cámaras empresariales. Ya he recorrido muchas de las cámaras empresariales, con los sindicatos, con los agricultores, y no solo a que me escuchen, yo he ido a hacer el ejercicio de escuchar lo que la gente está pensando, cuáles son esas piedras que más le aprietan el zapato a los costarricenses. Y eso es un ejercicio que yo creo que todo político debe realizar, desarrollar esa capacidad de escuchar, y mucho en este periodo hemos estado escuchando al pueblo costarricense. Don Johnny, ¿cómo toma pues, afirmaciones que vienen de algunas fuerzas políticas de la necesidad de una coalición, de una alianza? Hay incluso pues, un acuerdo entre estas mismas fuerzas políticas de qué debe ser, si coalición, alianza o en fin. Pero pareciera que el tiempo ya no da, ¿verdad? Pero también cómo ve que incluso se dice de manera muy directa para poder enfrentar a don Johnny Araya. Bueno, me parece que las alianzas y las coaliciones en política siempre son un mecanismo válido. Se vale hacer alianzas, se vale hacer coaliciones, y Costa Rica en otros momentos las ha visto. Y yo no descarto que puedan haber coaliciones. Lo que lamento es que esas coaliciones se tratan de forjar no alrededor de un proyecto país, sino se tratan de forjar para derrotar a Liberación Nacional. Ese es el proyecto. ¿Cómo derrotar a Liberación Nacional? ¿Cómo evitar que Johnny Araya sea presidente de Costa Rica? Y yo creo que las coaliciones tienen autenticidad si realmente se dan alrededor de grandes propósitos para beneficio del país. Y yo no veo que aquí se estén hablando de grandes propósitos para beneficio del país. Don Johnny, ya en la parte de lo que pues, va a ser la propuesta suya, tal vez por donde va a ir una propuesta ya de programa de gobierno, ya tenemos un adelanto, por ejemplo, de los ejes que usted ha destacado.
Bueno, yo he hablado durante muchos meses de 3 grandes retos que están articulando nuestra propuesta programática. Uno es el reto de la gobernabilidad. Tenemos un país con una democracia deteriorada. El proceso de toma de decisiones en Costa Rica se ha debilitado. Tenemos un Estado lento, burocrático, inútil, y tenemos varios símbolos de la inutilidad del Estado costarricense, como es la platina, o las carreteras que no logramos terminar. Me parece que es necesario impulsar un conjunto de reformas. Algunas de ellas ya están en la Asamblea Legislativa, como es la reforma a la Sala Cuarta, al reglamento de la Asamblea Legislativa, y otras más en las que existe un buen nivel de consenso entre sectores políticos, sectores empresariales, intelectuales, sindicales. Bueno, con realismo y pragmatismo urge que aprobemos esas reformas para que el país tenga mayor eficiencia en el sector público, para que haya más gobernabilidad y para fortalecer nuestra democracia. Hay que recuperar, cuando hablamos de gobernabilidad, 2 principios muy importantes: transparencia, tan deteriorada hoy día, y eficiencia. Necesitamos un Estado más eficiente, un Estado más transparente. Necesitamos recuperar la fe y la confianza de los costarricenses en sus instituciones de gobierno. Y algo que yo señalo que se ha perdido lamentablemente en Costa Rica y en el sector público: sentido común. A veces el menos común de todos los sentidos. Si existiera sentido común en muchas decisiones, nos hubiéramos ahorrado muchos problemas en este país. Y es necesario imprimirle sentido común a la gestión de gobierno. El otro reto tiene que ver con equidad. Para mí esto está en el centro de nuestra propuesta. Me preocupa ver cómo en Costa Rica en los últimos 10 años ha crecido de manera impresionante la desigualdad. Somos el segundo país de América Latina donde más ha crecido la desigualdad. Necesitamos recomponer el pacto social en Costa Rica. Necesitamos recuperar los instrumentos de movilidad social. ¿Cuál es el mejor instrumento de movilidad social que ha tenido Costa Rica? La educación pública. Hay que fortalecer la calidad, la cobertura de la educación pública. Creo muchísimo en los colegios técnicos profesionales que le enseñen un oficio a los muchachos. Creo mucho en el INA. El INA es una institución extraordinaria que hay que mejorar la cobertura. El INA tiene 53 centros en diferentes lugares del país. Deberíamos llegar a tener, ojalá, 100. Los programas del INA tienen que abrirse a otros sectores de la población. Pero sí, para mí, el tema de equidad es un tema muy importante. Y el otro es crecimiento de nuestra economía. Nosotros no podemos pensar en bienestar del pueblo costarricense si no mejoramos el desempeño de la economía costarricense. Y ahí básicamente quiero citar tres grandes temas en cuanto a competitividad de la economía. Infraestructura, hay que mejorar la infraestructura del país, aeroportuaria, vial, de transporte público. El tema energético es vital. Hoy por hoy tenemos un grave problema en Costa Rica, que es el costo de la electricidad, que está ahogando a muchos empresarios costarricenses, empresarios del turismo, industriales. La queja es generalizada, pero también es generalizada en la población, que le ha llegado ya la factura, ha subido de una manera bastante acelerada. Yo creo que tenemos que ver cómo Costa Rica puede mejorar la producción, la generación de energía eléctrica renovable, pero a más bajo costo. Esa es una gran meta, bajar el costo de la electricidad en este país. Y el otro tema tiene que ver con mejora regulatoria. Hay que simplificar trámites. Costa Rica es un país muy enmarañado. Tenemos que ver cómo facilitamos lo que significa crear una empresa, sacar una patente, hacer una gestión de gobierno, para que aquí puedan surgir con mucho más rapidez todo lo que tiene que ver con emprendedurismo, apoyar las MIPYMES, apoyar el cooperativismo. Son esfuerzos que por supuesto nosotros estamos poniendo en nuestra propuesta programática, que yo quiero que no sea una propuesta complejísima, que no sea una cosa así de este pelo que nadie puede ni leer. Queremos que sea algo pragmático, realista, porque yo en mi vida he sido pragmático. Esa ha sido una característica en mi estilo de liderazgo. Pragmatismo, realismo, es algo que yo quisiera llevar al gobierno de la República.
Bien, el agradecimiento a don Johnny Araya, candidato a la presidencia por el Partido Liberación Nacional. Muchas gracias, don Johnny. Gracias a ustedes y muchas gracias a los que de sus casas nos han estado escuchando. El tiempo no ha sido suficiente para hablar de tantas cosas, pero ya tendremos oportunidad durante todos estos meses de continuar hablando de las grandes ideas que es importante poner en marcha en nuestro país. Bien, y hasta aquí este ajedrez político. Continúen ustedes con la programación de Canal 13.